Nos dicen que el objetivo es analizar los hábitos de vida de los estudiantes del grado sexto C en un periodo de 3 meses durante la cuarentena. Nosotros establecemos lo que queremos hacer, ¿cierto? Nosotros vamos, ¿qué es lo que vamos a evaluar con este objetivo? Este es el objetivo que nosotras tenemos, ¿verdad? ¿Qué Sí, es lo señora. que estamos haciendo? La tabla de registro alimenticio. Muy bien, ¿y qué estamos registrando? Lo que hicimos en la anterior clase, el porcentaje de todo. Bueno, estamos sacando porcentajes, muy bien, pero cuando tú registras, ¿qué estás registrando? Cuando registraste durante esos 3 meses, ¿qué registraste? Digamos como todo lo que hiciste de ejercicio. Bueno, muy bien, ¿cierto? La alimentación. Entonces, esos hábitos de vida se registraron. Nosotros dijimos que los íbamos a registrar. ¿Y cuál es la constante de este objetivo que es similar en todos? ¿Qué es lo que debe tener igual Felipe, que Ángela, que Paula, que María Fernanda, que Sara, que Simón y que Alejandro? En todos, ¿qué debe ser igual? Que lo hicimos por 3 meses. 3 meses, el tiempo. Nosotros establecimos esto no va a cambiar. Esto es una variable que no cambia. Como no cambia, es una variable que es independiente. Yo la establezco desde el principio. Entonces, los 3 meses es una variable independiente. Ahora, ¿será que estos hábitos de vida son iguales para Sara, para Simón, para María Fernanda, para María José? ¿Son iguales? No, no, señora. No son iguales. De pronto a Sara le gusta hacer aeróbicos, ella registró aeróbicos en su tabla de registro, ¿cierto? De pronto Alejandro no hace ninguna actividad física, ¿cierto? Entonces va a ser diferente para cada uno, ¿listo? De pronto alguno acostumbra a alimentarse con comida horneada, de pronto a alguno de nosotros nos gusta más los fritos, de pronto a alguno de nosotros no nos gusta ninguna fruta, ¿verdad? Y a alguno de nosotros le gustará muchísimo el jugo de naranja, ¿cierto? Entonces cada hábito es diferente, ¿listo? Ahora, esta variable de los hábitos de vida, todos esos registros que hicimos son son dependientes, ¿listo? El que es independiente son los 3 meses porque yo los establezco y aunque no todos de pronto no desarrollamos el mismo tiempo de registro, se estableció que eran 3 meses. Y lo que sí cambia son los hábitos de vida. Entonces, como esta variable cambia, esta variable es una variable dependiente. Esta variable depende, ¿cierto? De varios factores, ¿cierto? Depende inicialmente de esta variable, que son los 3 meses, y depende de cada estudiante. Cada uno de ustedes es un componente del curso sexto C, del grado sexto C. Entonces, el grado como tal no cambia, ¿cierto? Porque los estudiantes somos nosotros, ¿cierto? No va a salir ninguno de ustedes, no va a entrar alguien nuevo a estas alturas del año, entonces los estudiantes de grado sexto C son 18, ni uno más ni uno menos. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esa idea, vamos a ver cuál es la definición de esas variables. Vamos a conocer qué es una variable independiente, qué es una variable dependiente. Entonces, acá nos dice que la variable dependiente es aquella cuyos valores dependen de los que tome otra variable. ¿Listo? Por eso se llama dependiente, porque depende de otra variable. Y las variables dependiente e independiente son las dos variables principales en cualquier experimento o investigación. La variable independiente es la que cambia o es controlada, ¿cierto? Para estudiar los efectos en la variable que depende. ¿Listo? Entonces yo establezco el número de estudiantes, yo establezco el curso, yo establezco el tiempo, ¿cierto? En el caso nuestro nosotros dijimos que eran 3 meses, ¿cierto? Y la variable dependiente es la variable que se investiga. Nosotros vemos cómo cambia esa variable, ¿cierto? Vemos
¿Qué le pasa en cada uno? Por ejemplo, ¿cómo es esa variable para Sara Silva? ¿Cuántas calorías registró Sara Silva durante esos 3 meses en promedio, cierto? En relación a Felipe, en relación a Juan Pablo, en relación a Paula, ¿cierto? Y normalmente la variable independiente es constante, ella no cambia. Nosotros la establecemos desde el principio, puede tomar cualquier valor, pero el valor que nosotros establecemos. ¿Listo? ¿Será que nosotros podemos hacer un registro alimenticio por 10 días? Sí, ¿no? Sí, profe. exacto, porque yo establezco desde un principio que voy a registrar mis hábitos de vida por 10 días. Ahora, ¿será que lo puedo hacer por un mes? Sí. Exacto, entonces yo establezco inicialmente en mi proyecto cómo son esas variables para poderlo desarrollar. Y la variable dependiente no es constante, ella puede cambiar de acuerdo al tiempo o de acuerdo a la variable que es independiente. ¿Listo? Entonces, veamos esta imagen. Nosotros vamos a la tienda, ¿cierto? Llevamos dinero y necesitamos comprar pan. En esa tienda, en esa panadería, cada pan cuesta 5 pesos. Y mi objetivo es comprar pan. Al final de la actividad, yo necesito llevar pan a la casa, ¿cierto? Y yo necesito saber cuántos panes voy a llevar. Yo llego a mi casa con una bolsa de pan. ¿De qué depende de cuántos panes yo lleve en mi bolsa? Depende del dinero que uno haya llevado. Ok, depende del dinero que yo lleve. ¿Y de qué otra variable depende también? De cuántos panes haya. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta cada pan? Muy bien, entonces aquí yo veo dos variables que afectan a mi variable respuesta, a mi variable dependiente. Entonces, estas dos, ¿qué tipo de variables son? ¿Será que esta variable cambia? ¿Esta variable es dependiente o es independiente? Independiente, profe. Es independiente. ¿Y el precio de cada pan será independiente o será dependiente? Dependiente, profe. Independiente. Muy bien. ¿Y el número de panes que yo llevo a la casa, depende o no depende? ¿Es independiente o es dependiente? Independiente. Dependiente. Es Dependiente. dependiente. Depende del dinero que yo lleve y también depende de cuánto cuesta cada pan. ¿Listo? Bien, entonces teniendo entendido la mecánica de las variables, de cuáles son independientes, de cuáles son dependientes, entonces vamos a reconocer algunas de las variables que nosotros tenemos en nuestra tabla de registro alimenticio. ¿Listo? Nosotros tenemos aeróbico, fuerza, resistencia, tenemos un montón aquí de variables de actividades que estamos aplicando y que estamos tomando en cuenta para nuestro registro, ¿cierto? ¿Será que la cantidad de arroz es una variable independiente o es una variable dependiente? Dependiente. Es dependiente. ¿Es dependiente o es independiente? Dependiente, profe. ¿Depende de qué? Pero es comparado con De lo que se cocine, ¿no? Pero tú puedes estudiante. tú decides qué vas a comer, ¿no? La cantidad. La cantidad, si comes o no comes arroz, decides si vas a comer frituras o vas a comer comida cocinada al vapor o hervidas, ¿cierto? ¿Y cuál sería nuestra variable respuesta? Por ejemplo, acá nosotros tenemos, dentro de nuestra tabla, tenemos actividades físicas, equilibrio emocional, tenemos estatura, tenemos peso. Por ejemplo, si yo les dijera que hiciéramos un proyecto, ¿cierto? Tenemos un corral con 5 pollitos y resulta que a esos pollitos los estamos alimentando, ¿cierto? Los estamos alimentando con granza o los estamos alimentando con maíz o los estamos alimentando con lombrices, ¿cierto?
Y resulta que yo les llevo la comida, yo les pongo la comida ya que ellos van a tener durante el día. Al final de unos meses, yo peso a esos pollos, ¿cierto? Yo mido cuánto está pesando cada animalito. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es la variable dependiente? Que depende. De lo que uno le da a los La pollitos, cantidad de la comida la cantidad que uno le da a los pollos. de alimento que uno le da. Bueno, el alimento que yo le doy, ¿será que yo decido cuánto le doy o eso depende de otra cosa? No, uno decide cuánto le da. Yo Pues decido. uno decide. Yo decido, ¿cierto? Entonces, como yo decido y no depende de nada más, ¿cierto? Entonces es independiente, no depende de nada, ¿cierto? Ahora, la variable que sí depende, ¿cuál es? El peso. El peso. Muy bien. ¿Y de qué depende el peso? ¿De cuánta comida les des? Exacto, ¿cierto? Entonces, yo asumo que si les doy más comida, ¿van a pesar más o van a pesar menos? Van a pesar más. Más. Van a pesar más. Van a pesar más. Muy bien. Entonces, ya conozco dos variables. La variable independiente, que no depende de nada, que yo la establezco y yo la controlo. Yo controlo cuánta comida le doy al animalito, ¿verdad? Exacto. Muy Sí. bien. Y el peso, que es una variable que sí depende de cuánta comida le doy. Ahora, acá en nuestra tabla, ¿qué registro consideran ustedes dentro de todo esto que nosotros indicamos? ¿Cuál sería nuestra variable que depende, que sí depende de algo? La comida. Lo que consumimos. Lo que consumimos, ¿yo decido qué consumo? Sí, ¿Yo señora. controlo? Exacto. Como Sí. yo lo controlo, ¿esa es una variable de qué tipo? Dependiente. Independiente. Independiente. Muy bien. No depende. Podría ser el peso, ¿no? Dime, El peso podría ser también ¿el peso es una variable de qué tipo? dependiente Dependiente. Dependiente. ¿De qué depende el peso? de cuánto ejercicio De hagamos, cuánto hagamos, lo que de comamos, comamos y el todo eso. ejercicio. Profe, Cuánto comamos. Exacto. depende de cuánto comamos, de cuánto ejercicio hagamos y de cuánto, pues esas dos cosas nada más. Exacto, muy bien. ¿Qué otro factor, qué otra variable que estaba por aquí depende también? Es dependiente, depende de algo. Las horas del sueño. Las horas de sueño, bueno, si Profe, y la yo, micción. las veces que voy al baño, si yo tomo más vasos de agua, ¿será que no voy al baño en ningún momento? No, profe, sí. Exacto, es una variable Profe. que depende. Entre más líquido tomo, más veces voy al baño. Muy bien. Ahora, también depende la estatura. ¿Listo? Si yo me alimento bien, yo voy a crecer. Si no me alimento bien, probablemente no crezco mucho, ¿cierto? Y esa estatura, como lo dice Alejandro, al igual que el peso, también depende del ejercicio. Ahora, ustedes no lo han escuchado, pero médicamente, científicamente está comprobado que si yo duermo las horas que debe ser, yo crezco. ¿Listo? Entonces, las personas que tienen una buena hora de sueño, un buen sueño más bien, sus 8 horas completicas de sueño, son personas que crecen. ¿Listo? Entonces, Profe, y si uno duerme más de 8 horas, por lo menos 12. uy, ya como que cansa, ¿no? Es La que espalda de eso me pronto. pasó en la semana de receso. Bueno, de pronto trasnochaste mucho, estabas haciendo mucho ejercicio y eso te generó más cansancio y por eso dormiste más. Profe, yo no duerme 6 o 5 horas. Si duerme menos tiempo, el cuerpo no tiene como el espacio para descansar. Cuando el cuerpo descansa, entonces el metabolismo es más despacio, nuestro cuerpo digiere más despacio todo lo que le quedó en el estómago o en el intestino o en alguna parte del cuerpo y por eso la actividad que mayor se desarrolla es el crecimiento, porque ya tiene los nutrientes para destinarlos a que crezca el hueso, a que crezca el músculo, a que crezca el cabello, a que crezcan las uñas, todo lo demás, todo lo que sea de crecer, crece. ¿Listo? Entonces, entre uno más duerma, más va a crecer. Sí, el sueño está relacionado con el crecimiento. No significa que vamos a quedar como la bella durmiente ahí por años en una cama, ¿cierto? Pero sí está relacionado con el crecimiento.
Entonces ya reconocimos cuáles son nuestras variables, ¿cierto? Respuesta, ¿cuáles son nuestras variables que dependen? Las variables del peso, la estatura, la micción, la deposición, las horas de sueño. Esas 5 variables son nuestras variables que son dependientes, dependen de la actividad que nosotros registramos, de los ejercicios, de las actividades sociales. Si nosotros hubiéramos colocado otra columna que diga, por ejemplo, estado emocional. Durante el día estuve triste, estuve feliz, estuve alegre, estuve anímico, no hice nada, tuve pereza, estuve muy pausado, estuve desanimado, estuve acongojado, estuve, no sé. Entonces, todo esto depende también un estado emocional. Esa sería otra variable que depende. Depende de si hicimos ejercicio, entonces estamos más activos, ¿cierto? Si vimos a alguien de afuera, si hablamos con alguien, si hicimos una actividad social, vamos a estar con no vamos a estar tristes, ¿cierto? De pronto vamos a estar de mejor ánimo, ¿cierto? Pero si hoy llovió, no pude salir, yo tenía planes, yo quería hacer, estaba jugando y se fue la luz, entonces voy a estar triste, ¿cierto? Muy probablemente. Entonces, todos esos factores son variables que se relacionan con mi estado emocional y también hubiese sido otra columna adicional, pero pues digamos que al final no la colocamos porque ya era mucho, ¿cierto? Entonces, ya reconociendo nuestras variables, vamos a iniciar con la actividad de colocar en nuestra tabla cada uno de los promedios.